Bueno, pues vamos a ir empezando, si os parece. Continuamos con la segunda jornada de este congreso y lo hacemos ahora para hablar de industrialización, uno de estos retos que hemos comentado estos días, ¿no? Vamos a hablar de cómo necesitamos que la producción de vivienda, la construcción de vivienda pase de ser algo casi artesanal, ¿no?, como venía siendo, a ser realmente una industria. Antes de nada, vamos a ver un vídeo de Lignum Tech y luego presento a nuestros ponentes. Pues para hablar de industrialización, del proceso de materiales, como hemos visto, madera, de innovación, de tecnología, de sostenibilidad en la industrialización, vamos a contar con Miguel Pinto, que es director gerente del clúster de la edificación. Con más de 100 asociados, el clúster fomenta la creación de espacios colaborativos que fomenten la innovación en la edificación. José Ignacio Esteban, director general de Habita, del grupo Avintia, es la división de construcción industrializada del grupo y hace casi más de una década que forma parte de Avintia, liderando siempre los proyectos más innovadores. Juan Velayos, fundador de JV20, es accionista de referencia de Treehood, de gestión forestal, y de Terra Green Living, que es una promotora de edificios industrializados en CLT con huella de carbono neutra. Sandra Llorente, directora general de Lignum Tech, fabricante de sistemas industrializados que forma parte de la corporación Vía Agora. Además, dentro de la corporación se encuentra Lignum Tech Forest, encargada de toda la gestión forestal, con lo que la corporación diaria da respuesta vertical desde el monte hasta la entrega de la vivienda. Vamos a ver con ellos qué nos cuentan sobre industrialización. Buenos días. Gracias a APCE por contar con el clúster de la edificación. Hemos hablado en este congreso, que está siendo muy interesante, de temas críticos. Nos falta el cómo, ¿no? La industrialización, que mucho hablamos. Y tenemos con nosotros unos ponentes que pueden hacerlo en primera persona. Os pido ejemplos siempre que podáis propios, ¿no?, en nombre propio. Y me gustaría empezar con algo que yo suscribo y que normalmente se asocia a la industrialización. En 5 años vista, en un lustro, algunos dicen, insisto, yo veo eso, que la construcción industrializada será tan competitiva o más competitiva que la tradicional. Esto por 2 motivos. Uno, porque el doble turno en las fábricas permitirá que el coste marginal de los elementos baje. Esto por una parte. 2, porque el coste de la mano de obra va a subir en tradicional y por lo tanto será más competitivo. Pero quería saber vuestra opinión, si consideráis que es así o tenéis otra visión a 5 años. ¿Cómo lo veis? Juan. ¿Señoritas primero o como queráis? ¿No? No voy a contestarte como la veo a 5 años. Sí que creo, te voy a decir las 3 cosas que creo que tienen que estar. Y la pregunta que nos hacemos entre todos es si estarán o no estarán, ¿no? La primera es inversión.
la segunda es necesidad y la tercera es talento. Para mí la inversión, podemos decir, lo podemos hablar de que hayan fábricas y que haya I+D. Y si veo esta mesa aquí, del porcentaje de inversión que hoy tiene España en industrialización, pues no quiero decir el porcentaje, pero es muy alto. De la inversión que hace falta para que la industrialización sea una realidad, es muy bajo, todo lo que representamos los de aquí, ¿no? Pero también soplo y sorbo, ¿no? O sea, al final, nuestra fábrica, no creo que diga un secreto, hemos invertido unos 35 millones de euros. Con 35 millones de euros, cualquiera de los que están aquí sentados hace 150 viviendas. Nuestra fábrica producirá unos 20.000 cúbicos por turno. Una vivienda tiene 35 cúbicos, por lo tanto podemos hacer unas 600 por turno, que si la tenemos a 4 o 5 turnos, dará para 2.500, 3.000 viviendas nuestra fábrica, ¿no? Entonces, ¿la inversión es tanta o no es tanta? Si con 35 millones de euros somos capaces de tener capacidad productiva para 3.000. Pero si no hay inversión, no habrá industrialización. Necesidad. Esto no va a ser vocacional ni romántico. Esto pasará si es una necesidad real. Y la necesidad vendrá por capacidad productiva, que esa sí que me la creo. Es decir, si todo lo que se ha prometido en este congreso es verdad, no hay narices de hacerlo sin industrialización. Si seguimos produciendo lo que producimos ahora, que son 4 casas, pues podremos seguir haciéndolo de ir por casa. Por lo tanto, si hay oferta y se produce, industrialización por narices, porque no habrá capacidad productiva con las subcontratas, necesidad real. La segunda necesidad real es porque ganemos dinero. Seamos realistas. Hoy con la industrialización, los márgenes del promotor, ni del constructor, ni del cliente final, porque al final se le pueda repercutir en ellos, hoy por hoy no generamos margen adicional a nivel promotor, ni a nivel constructor, ni a nivel cliente final. Por lo tanto, si no generamos margen, que eso se llama escala, la industrialización será un poquito más difícil, ¿no? Y la tercera es por el cliente final. Si el cliente final exige industrialización porque percibe mejor producto, o si es institucional percibe mejores tiempos, o percibe mejores primas cuando salga, por sostenibilidad, por lo que sea, si el cliente final lo exige, habrá industrialización, porque el producto será superior al tradicional. Y ahí tenemos un gran reto, ¿no? Por lo tanto, necesidad, que es la combinación de capacidad productiva, margen y exigencia de cliente. Entonces, para mí ese es el segundo gran tema, ¿no? Y el último, talento. No nos engañemos, y yo soy un puro ejemplo real de eso. No tengo ni pajolera idea, porque no tengo ADN industrial. Y estoy haciendo un esfuerzo titánico, pero en nuestro sector no hay talento industrial. Lo tienen los fabricantes, no los promotores ni los constructores. Algunos estamos haciendo un esfuerzo titánico para entender lo que implica una compañía industrial, que es muy diferente a lo que hemos hecho toda la vida. Y o somos pragmáticos y somos realistas e incorporamos en nuestros equipos talento industrial, o nunca habrá industrialización o será un desastre la industrialización. Para mí esa es un poquito. Entonces, ¿de aquí 5 años tendremos todo? Pues ojalá que sí, yo creo que sí. Fenomenal. Sandra, bola de cristal. Bueno, yo creo que te puedo decir cómo estábamos hace 10 años. Nosotros hace 10 años abrimos la primera fábrica de baños y cuando a algún promotor le decías, no, que hago los baños en una fábrica, te miraba raro, ¿no? ¿Qué me estás contando? Baños en una fábrica, pero el azulejo, pero, o sea, y ahora no. Ahora hemos pasado una época donde aparecían las suricatas, ¿no? De baños, ¿qué? ¿Cómo? Y ahora todo el mundo sabe lo que es un baño industrializado. ¿Es un commodity a día de hoy? No. ¿Por qué? Porque hay gente que ha hecho los deberes, sabe cómo tiene que ser un baño industrializado para que sea económicamente viable y esos ya están colocando baños. Todavía hay una tarea, ¿no? Un paso por el desierto de promotores que tienen que aprender y arquitectos que tienen que aprender cómo tienen que hacer ese producto viable. Y va a llegar porque de hace 10 años ahora no somos, como decía Juan, más modernos.
nos vemos obligados por la falta de mano de obra y por la necesidad de acortar los plazos, ¿no? Si hace 10 años una obra eran 18 meses, ahora hablamos de 22 meses fácilmente, ¿no? O sea que en vez de acortar los plazos, siempre los estamos alargando. Y hablamos de rentabilidades y el plazo, ¿no? es fundamental. Entonces yo creo que tenemos que ir aprendiendo y esto es, bueno, pues poco a poco ir viendo componentes que empezamos con baños, pero son fachadas, son sistemas completos, son otros materiales, maderas tecnificadas y todo eso es un componente técnico muy importante que los técnicos tenemos que ir aprendiendo y tenemos que saber transmitir el valor financiero que eso tiene. Porque si solo vemos el coste directo, probablemente el coste directo sea más caro. Pero si hacemos el número bien y somos capaces de monetarizar los ahorros de plazo, por ejemplo, los residuos, ¿no? Que vamos a tener un problema muy importante con el tema de gestión de residuos. Y somos capaces de ver pues, los andamios, la limpieza, la posventa y todo eso, le damos el valor económico que tiene y somos capaces de hacer el número, ya empieza a ser más económico si la parte técnica ha aprendido cómo tiene que hacerlo. Por lo cual yo creo que todavía nos queda avance. Los baños, ya te digo, desde hace 10 años sí se han ido introduciendo y hay ahora muchos otros sistemas que combinado con baños pues puede funcionar, ¿no? Y luego también el saber que hay veces que hay cosas que es mejor hacer de forma tradicional y no pasa nada, pero tienes que saber que no tenemos que industrializar todo a tope, ni que todo tiene que ser un material a tope, ¿no? Que estamos hibridando materiales, que hay sistemas que en tradicional, por la ubicación, por el edificio concreto, lo que sea, es mejor no industrializar. Y todo esto es una parte técnica que hay que aprender y que hay que saber transmitirla de manera financiera para poder tener una toma de decisiones adecuada. Pero tenemos que aprender. Ignacio, evolución del sector a corto plazo. Buenos días a todos. Yo cuando escucho industrialización como concepto, ¿no? Siempre pensamos en hacer las viviendas como los coches y yo creo que industrialización tiene más que ver con la modernización de un sector que es el de construcción, que es absolutamente obsoleto. Recordando una frase que decía Ford en la construcción de coches, si preguntaran a la gente cuando no existían coches qué es lo que quisieran o qué es lo que querrían, hubieran dicho todos caballos más rápidos. Y él ya estaba pensando en otra cosa, ¿no? Que era modernizar. O sea, la gente no puede pedir lo que no conoce. ¿Y qué digo con modernizar? Pues modernizar significa que tienen que cambiar todos los condicionantes que llevan aparejados el sector de construcción. Desde las subvenciones de administración pública, ¿no? Que lo comentamos hace un momentito, ¿no? Es decir, el CENAE de construcción está absolutamente perseguido en Europa. No tenemos derecho, aunque innovemos y transformemos el sector, a una sola subvención. Por lo tanto, no tenemos la capacidad de tener una inversión más ligera o ayuda de alguna forma para fomentar esta transformación. Tenemos una ley hipotecaria que, si no me confundo, es del año 1946. Difícilmente puede acompañar a la industria, a la construcción de elementos prefabricados que se sitúan en obra y no se sitúan en una obra y que además tienen que estar fijados para que te pueda dar un préstamo promotor. Tenemos que buscar intermediarios en esa financiación y hablaba hace muy poco con gente de seguros de caución que permiten que al final, si te dan un anticipo, no te cueste encima sirve, ¿no? Porque hay empresas que se dedican a industrialización con muy poquito capital que no se pueden permitir esta aventura. Al final, industrialización es modernizar el sistema o modernizar el sector en el que nos movemos, desde todos los ámbitos, desde el sector de la redacción de los proyectos, esos proyectos que se hacen pues, para cumplimiento de normativa urbanística, pero luego ya veremos en la obra cómo lo vamos haciendo y lo cambiamos y lo modificamos, hasta la fase de construcción, pues intentando ser más sostenibles, el cumplimiento de la Agenda 2030. Nos preocupamos de la eficiencia del edificio, pero no nos preocupamos de la gestión de residuos, como bien decía Sandra, ¿no? Europa genera 430 millones de toneladas de residuos de construcción al año. Europa, que es la más moderna del mundo. Tocamos a 1 tonelada por habitante europeo de residuos. Un disparate, eso la construcción tiene que resolverlo. Somos la segunda industria que más energía consumimos. Eso hay que resolverlo. Por lo tanto, industrializar no es el concepto de tengo una fábrica y hago un elemento. Industrializar para todos los que nos dedicamos al sector es estar orgullosos de en el mundo en el que nos movemos. Supongo que el que hace cohetes está orgullosísimo, el que hace coches de última generación, ni os cuento. Pero el que hace viviendas, pues eso, llamas a la puerta, has hecho una transformación digital extraordinaria en la compañía, y dicen, para usted no hay subvenciones, que es un posible delincuente, y ya lo hicieron ustedes en la época de la crisis, que se gastaron todo en ladrillos y no pagaron los préstamos. Quiero decir con esto que nos tiene que acompañar un montón de gente. Y por particularizar, y pongo un ejemplo claro, ¿no? Que venimos de Madrid y contamos las cosas, ¿no? Es decir, cuando una administración pública se preocupa de sacar o de intentar fomentar la vivienda
intentando buscar soluciones oportunas y se junta un promotor que es atrevido y diligente, en este caso nuestro promotor, al que le tengo todo el aprecio del mundo, que nos ha permitido industrializar, que es Culmia, pues se consiguen hacer cosas distintas. Lo que no me imagino es intentar industrializar, montar una industria, como bien comentabas, de 35 millones de euros sin demanda. Y ahora te dedicas a ir a buscar a todos los promotores de España a intentar convencerles de que tu producto es buenísimo, a convencer a los bancos que te tienen que pagar antes, a convencer a los bancos de que no tienes postventa, a convencer y a convencer. Yo creo que estos actos tienen que valer para fomentar, como digo, el espíritu de la modernización del sector, metiendo tecnologías nuevas, hibridación de materiales, reducciones de consumos, eficiencias energéticas, digitalización sensórica de nuestras viviendas, es decir, todos los elementos necesarios que componen cualquier elemento de nuestra vida habitual del día a día. Hemos visto así por encima. Yo voy a querer ahora particularizar en vuestras empresas cosas concretas para que realmente podamos poner nombres y apellidos a lo que es la industrialización, este cambio de paradigma más que de fabricar elementos. Quiero hacer una introducción de algo que estuve buscando. Hablamos mucho de construcción industrialización de la construcción. A mí no me gusta nada, porque la construcción como sector tiene dos patas, la obra civil y la edificación. La obra civil, hay muy pocas estadísticas al respecto, pero he encontrado una del 2018, supone el 20% de la tarta, el 20% de la tarta. Y el 80% es edificación de todos los usos, obra nueva, rehabilitación, todos los usos. Y sin embargo, la voz cantante en la construcción la tiene la parte pequeña de la tarta. Y la tiene porque son 4, porque son muy grandes las constructoras. Si AEDAS decide ir a Holanda, no es un asunto de Estado, pero si Ferrovial sí, es un asunto de Estado. ¿Por qué menciono esto? Porque la masa crítica, y esto está muy estudiado, es absolutamente vital para innovar. Y nos falta en el 80% masa crítica. Tenemos un sector muy pulverizado. Entonces, y ahora aquí quiero aterrizar para ganar adeptos en la industrialización. O ¿cómo hace una constructora que a mí me dice, Miguel, yo no tengo margen o tengo muy poco margen para meter 10 millones en una fábrica? ¿Cómo hace Avintia para dar ese salto? ¿Tú qué dirías a los constructores? Yo hago una disquisición sobre lo que has trasladado, ¿no? La obra civil tiene una ventaja y es que dices no innova, pero hace tuneladoras y hace túneles que cruzan montañas. Y por desgracia la edificación cualquiera hace una casa. Se juntan 3 y bueno, había una época en la que había 4.500 promotores, superatomizado, cualquiera que tuviera un terreno se convertía en promotor y cualquiera que tiene medio oficio ya es albañil o peón o encargado, ¿no? Lo vemos habitualmente en nuestras obras. Por lo tanto, no tiene barreras de entrada. La obra civil tiene barreras de entrada. Conocimiento de los hormigones, movimiento de tierras, es decir, tiene muy pocas actividades, pero muy tecnológicas. Con respecto ahora a lo que me preguntabas, que es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vemos el futuro y nos asusta. No hay gente ni mano de obra, tenemos departamentos jurídicos o de asesoría jurídica más nutridos de personal y con más experiencia que nuestro departamento de cálculo de estructuras, y eso no tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, cuando empiezas a darte cuenta que la constructora es aquella que puede incumplir un montón de sus obligaciones, desde los plazos, la calidad, tal, y tienes que jugar el partido no con los mejores jugadores, es decir, con contratas que te fallan, con contratos leoninos, dar los precios en el año 2020 y construyes en el 24, las subidas no te las reconocen, tus clientes les apena tu situación, pero ellos tienen la suya, y el que se aprovecha de todo esto, y siempre lo digo, es el que no ha estudiado siquiera, es el que vive el momento de asestarte el golpe. Es decir, bueno, cuando tengamos 100.000 metros cuadrados de pladur, por decir un elemento, conseguiremos los mejores precios. Dicen, no, cuando tienes 100.000 metros de pladur tienes un problema porque todos hablan y dicen, este tiene que hacerlo, lo vamos a crujir, y te crujen. Entonces da igual, es decir, tenemos una posición muy delicada y muy sujeta a vaivenes. Por lo tanto, si al final fabricas tus elementos, constituyes fábrica y manejas tú los procesos, el 80% de los problemas que estoy contando se han acabado, porque tú manejas la materia prima, manejas el coste, el margen, y sabes que el suministro no lo vas a fallar y que las condiciones de entorno son mucho más controladas o más controlables. Y la misma pregunta, un poco porque nos decía David Martínez ayer, en equity, para doblar la producción de vivienda, esto solo hablando de uso de vivienda, porque podríamos hablar también de edificios para estudiantes o residencias senior, pero 27.000 millones creo que decía de equity que hay que poner y que tiene que venir de fuera. Ese capital
exige seguridad jurídica y 2, rentabilidad. Juan, por tu afinidad con los fondos, ¿cómo convences a fondos que tienen un coste de oportunidad muy concreto, horizontes temporales muy limitados de tiempo, en esto de la industrialización? De lo que te comenta. Yo a los fondos ahora tengo un discurso con ellos que, bueno, vamos a ver si se lo creen o no. Que yo les digo, perdona, pero el sonao eres tú. Es decir, estar haciendo un parque de vivienda a la antigüita, y plantarte dentro de 4 años contando en tu comité que vas a vender ese parque de 3.000 viviendas en alquiler y me voy a plantar yo a tu lado con un parque de 3.000 viviendas en alquiler sostenible, a ver qué prima te pagan a ti y a ver qué prima me pagan a mí. Si esto fuera a 6 meses, a 1 año, a 2 años. Pero yo creo que el fondo es muy pragmático. Esto va de riesgo-retorno. Le importa un huevo la sostenibilidad. ¿No? Le importa un huevo. O se lo exigen sus señoritos cuando va a hacer el fundraising, que para hacer el fundraising del siguiente fondo dicen unsustainability, entonces dicen, ¿qué le cuento a este? Entonces, como si no levanta fondos para el siguiente, ha tenido que meter sostenibilidad. Pero nos engañamos y creemos que son unos románticos de la sostenibilidad. Mentira. Por lo tanto, los vas a tener que convencer porque si no, no vas a hacer fundraising de tu siguiente fondo o, mucho más importante, cuando vendas, la prima de un parque va a ser mejor. Pero yo creo que con la sostenibilidad, no nos engañemos, no basta. La sostenibilidad será un péndulo, ha pasado una época de mucha moda, ahora empieza a pasar menos, ya estamos escuchando el informe Draghi que ya está diciendo que cuidado con Europa ir por delante, o sea, la sostenibilidad estará ahí y a medio largo término yo creo que es imbatible, pero tendrá vaivenes. Por lo tanto, la única manera en que los convencerás es porque tendrá un producto 6 meses antes, que le tendrá que si pivota sobre NOI, tendrá 6 meses más de NOI y que el producto tendrá mejor calidad y mejor postventa. Y por lo tanto le costará, o que le costará menos. Entonces, si no, que es lo que te decía antes de la necesidad. Y eso es lo que hemos de conseguir con industrialización, como cualquier otra industria. El producto tiene que ser mejor, tenemos que ser capaces de nosotros ganar más dinero, porque dices, yo tampoco soy una hermanita de la caridad. O sea, yo cuando te hablo de los 35 millones que hemos metido en la fábrica, a lo mejor me equivoco, pero te garantizo que no tengo ni la menor duda de que me va a ir mucho mejor esa inversión que estar invirtiendo en 200 viviendas para no sé qué. Y hemos decidido tomar esa apuesta. ¿Con mucho más riesgo? Quizás sí. Pero porque la visión de la industrialización, lo digo algo y ojalá no me equivoque, o sea, con todo el cariño del mundo, el que crea que dentro de 5 años, que antes he sido políticamente correcto, dentro de 10 no estaremos industrializados, joder, qué tristeza, ¿no? Qué burros somos, ¿no? O qué malos somos. O sea, seguro que este sector estará mucho más industrializado por la cuenta que nos trae, ¿vale? Entonces espero que los que vayamos un poquito por delante o lo capitalicemos un poquito mejor, seamos capaces de aprovecharlo, pero por necesidad. Y el fondo solo entiende de necesidades y de pragmatismo y de mejor yield y mejor éxito. Y mayor bonus para el que lo decide. Gracias, Juan. Hilando con lo que dice Juan, 4 años en Lidumtech, punta de lanza en industrialización, porque he escuchado constructora cómo ha pivotado, fondos. ¿Qué dirías a un industrial? Sandra, quiero entender en estos 4 años evangelizar en el desierto. ¿Qué conquistas y qué retos has conseguido así de una manera muy sintética? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué, me explico, por qué ir en esa punta de lanza? ¿Por qué no esperar y ver los errores de los demás y voy de segundas? ¿Me explico? Sí, es verdad que es una posición más arriesgada, pero el que golpea primero golpea 2 veces. Yo creo que si eres capaz de aprender y poder equivocarte y marcar la senda y estar ahí el primero, los que vendrán detrás, es una ventaja competitiva que no es ver lo que hace el otro y coger lo que es extrínseca, sino que parte de la propia compañía. Y eso, cuando además mana de la cabeza, no es solo tener una industria, ¿no? Sino que es, en nuestro caso, por ejemplo, madera. Y es verdad que la sostenibilidad ahora mismo no está valorada, pero igual que pensamos que se va a acabar el petróleo, se van a acabar muchos materiales de construcción. Entonces tenemos que pensar, no a lo mejor para ahora, pero sí que en un futuro va a haber, no lo vamos a ver probablemente que se vaya a acabar, pero sí que vamos a ver encarecimientos,
fluctuaciones de precio. Y entonces, si eres capaz de manejar toda tu cadena de valor, ¿no? Como decía José Ignacio antes, eres capaz de gestionar, de ver los precios, ¿no? A los que te enfrentas. Es porque un promotor compra suelo en desarrollo, porque tiene esa creación de suelo, tiene ya un precio y lo va acompañando y es capaz de manejar todo el precio, ¿no? Pues un poco te pasa igual con la materia prima. Si empiezas en la materia prima y tienes tu sistema industrializado, tienes en la cadena de valor cómo tienes que proyectarlo, cómo tienes que fabricarlo, cómo tienes que transportarlo, cómo tienes que montarlo y todo lo que ello conlleva, ¿no? Y además estás dotando a tus trabajadores, a los miembros de tu empresa, de una pátina de innovación que hace pensar de otra manera. Y eso yo creo que es la fortaleza de una empresa, ¿no? Los intangibles, el conocimiento de los propios compañeros, lo que pueden mejorar, ¿no? Como dices tú siempre, Miguel, no es inventar la rueda ni inventar la pólvora, sino son pequeños cambios que van haciendo a una empresa competitiva en el largo plazo, ¿no? Y la idea es ir delante, es muy difícil. La innovación no es un gasto, es una inversión. Necesitamos que el resto de las empresas acompañen para no morir de éxito, pero nos gustaría verlas siempre desde el retrovisor. Muy bien. Sí, has hecho mención ya a un aspecto del capital estructural, que es una pata del capital intelectual que en nuestro sector es francamente mejorable y que en obras migran como nómadas de uno al otro y el conocimiento se dispersa y no aprendemos. Y en una fábrica efectivamente estás aprendiendo el minuto 2, ¿no? Del error ya están diciendo, oye, esto ha salido mal, ¿no? Bien, decías un momento, por un caso concreto, nosotros hicimos un tipo de fachada que al final tiene una ingeniería de detalle, una fabricación y un montaje. Solo por este verano nos juntamos todos los departamentos a ver un poco qué podíamos mejorar y solo en 2 o 3 reuniones de este verano hemos sido capaces de bajar el precio por metro cuadrado 30 euros de todo lo que hemos ido aprendiendo, ¿no? Entonces, eso va a ser competitivo para nosotros y para aquel que coloque una fachada de este tipo. Aquí queda la cuña comercial, ¿no? Pero, bien, he visto soy una constructora, okay, o me dedico a esto o muero. Fondo, por aquí van los tiros y la rentabilidad que da primero da 2 veces. Pero pese a esta voluntad, y esto también se habla mucho en el sector, hay 2 aspectos críticos que hemos mencionado pero querían ahondar ahora y que no dependen de mí y sin embargo impiden que yo pueda progresar como me gustaría. 1, la financiación de la industrialización. ¿Qué pasa con esto? 2, la mano de obra, escasez por una parte y capacitación por otra. Me gustaría, Juan, por ejemplo, a nivel de financiación de la industrialización. Nosotros, yo cuando acabe de aquí me voy que Dios mediante nos están dando la licencia para 73 viviendas aquí en Distrito Z, en madera industrializada, y lo tenemos financiado por un banco aquí presente y por lo tanto yo creo, hay mucho por hacer, hay mucho por definir conjuntamente la estructura óptima, pero yo percibo en la banca española total convicción en apoyar y esta está financiada, ¿vale? Por lo tanto, soy optimista. Creo que hay que trabajar mucho. Creo que necesitamos que la administración entienda también el contexto y las diferencias para poder apoyar en la financiación. Pero creo que lo vamos a estar. Creo que es un problema técnico, ¿vale? Que como el resto de los. O sea, al final la industrialización, ¿de quién es? Del fabricante, ese ya está. Tenemos una parte de este sector que lamentablemente la traemos poco a la mesa, que es el fabricante del producto. Ese es industrial, ¿no? Los que no somos industriales somos el promotor, el constructor y el cliente final, ¿no? Y la banca, ¿eh? Que son los stakeholders que tenemos que estar. Y esto no va a pasar si no industrializamos desde el diseño hasta el final. Pero la financiación, no creo que me equivoque, va a ser un problema coyuntural, no estructural, y es que encontremos nosotros y luego que la administración, que siempre lleva unos tiempos pues distintos a los de la industria, ¿no? Sepa capaz de entender las fórmulas idóneas. Pero nosotros lo estamos financiando, te diría,
quiero decir, sin problemas, pero esta está financiada y con apoyo y en esto. Yo me refiero concretamente a los elementos de componentes que no están todavía in situ y, sin embargo, la certificación no los cubre porque no están. ¿Cómo solventáis eso? Si es que no digo. Sí, no hay problema. Nosotros, bueno, pues con nuestro cliente en este caso, siempre lo menciono, que es Culmia, pues tuvimos una conversación previa porque teníamos una necesidad de tener una certificación de los materiales construidos en fábrica, es decir, porque además son elementos distintos a un ladrillo. Un ladrillo lo fabricas y puede ser susceptible de colocar en cualquier obra. Los paneles que fabricamos tienen un código, van a un sitio determinado, son un elemento estructural hecho ad hoc para un proyecto. Por lo tanto, ahí se nos abría una especie de espita para que pudiera el monitoring justificar que de alguna forma esos elementos ya estaban fabricados y bueno, pues tenemos un formato de una parte en fábrica, luego la colocación o el transporte. Quiero decir que esto es lo que varía. Yo quería hacer una mención antes, por no dejarlo en el tintero, que es fundamental para nuestro sector y le pasa también al promotor. El promotor, cuando acaba la vivienda y no tiene suelo, pues tiene una tarjeta que pone que es promotor y un montón de gente a la que pagar nóminas, si no tiene más negocio. La constructora, cuando acaba sus obras y no tiene cartera, no tiene ningún activo. Tiene ingenieros que se irán, y aparejadores que se irán, y arquitectos que se irán. Y a veces la vocación de los dueños de las empresas pues es no solamente tener el propósito de ser grande, sino dejar un legado. Y a veces esto ocurre, ¿no? Y el legado, al final, la industria es un legado, es un activo en el patrimonio, ¿no? Miras y dices, tengo fábricas. La constructora no tiene nada, tiene un intangible que a lo mejor puede ser hasta la clasificación para las administraciones públicas y poder licitar obras de carreteras y obras de túneles en no sé dónde. El fabricante tiene activos, tiene fábrica, tiene procesos, tiene procedimientos susceptibles de mejorar, además, de forma... como bien decía Sandra, cada día te das cuenta que esto lo puedes hacer mejor. Se te abre un mundo y un abanico tecnológico donde ves que tus procedimientos, además, si los regulas a través de procesos informáticos, mejoran la producción, te quitas gente. Ahora con la inteligencia artificial ya os cuento lo que podemos hacer, pero esto lo puedes hacer en fábrica. Es decir, en procesos fabriles, construcción y promoción, pues es lo que traslado, ¿no? Uno coge el balance contable y si ya no tienes suelos, pues es que empiezas a tener pocas cosas, ¿no? Y si no tienes fábricas, pues te quedas pues eso, con la experiencia de haber hecho una obra. Y luego hay un hecho que no sé, si tuviera que apostar, apostaría, pero no sé cuánto. O sea, si la ingenuidad que tenemos muchos de nosotros año tras año con la gota malaya de que la oferta, ¿no? Y nos creemos algo de lo que vivimos estos 2 días aquí, por ejemplo. Si eso es mínimamente cierto, el sector peta por capacidad productiva. Por capacidad productiva. Porque nos llenamos la boca de decir de cuántas viviendas se van a hacer y no se pueden hacer. En tradicional, joder, qué frustración llevo yo desde que iba con pantalones cortos diciendo esto de que no hay oferta, sigo sin creérmelo. Pero no vaya a ser que sea verdad. Y como sea verdad, nos mirarán a nosotros y diremos, uy, no podemos, porque no tenemos capacidad productiva. Y entonces diremos, industrialización. Diremos, coño, pues habernos acompañado, cabritos, que solo somos 3 aquí, claro, dándole al... Entonces, eso es una realidad y a lo mejor pasa. Porque a lo mejor ahí fuera están entendiendo que hace falta vivienda a expuertas para que este país afronte su gran reto generacional, ¿no? Y si pasa, no vamos a poder. No vamos a poder. Y nos vamos a mirar todos con una cara de tontos, los que llevamos 25 años llorando a las administraciones públicas para que nos dejen hacer vivienda. Y eso va a pasar. Quizá, no lo sé. Sandra, un apunte sobre la mano de obra, sobre la capacitación y la escasez, por favor. Sí, es verdad que es muy complejo y hay una cosa de la que ha dicho Ignacio que tiene mucha razón, que es no solo el legado de la fábrica, sino la exportación, ¿no? Porque ya no es solo que te quedes sin suelo o sin obra, sino bueno, pues que tengamos un ciclo económico donde bajemos todavía más el nivel de construcción. Y una fábrica puede exportar, ¿no? Puedes exportar a los países limítrofes y además puede que incluso estén más adelantados y te paguen mejor. Por lo cual ya no es solo tener aquí las fábricas, sino que podamos servir el producto nacional, ¿no?
Y entonces cuando tú también das la certeza a un trabajador que no va a estar sometido a las fluctuaciones de los ciclos, sino que va a tener un trabajo que va a ir en aumento, porque no solo vas a vender aquí, sino que tienes la capacidad de tu producto venderlo fuera, estás dando una capacidad de negocio muy importante. Esas personas que empiezan a lo mejor como aspirantes a operarios y van creciendo tienen un plan de carrera, tienen un plan de formación, tienen una estabilidad que no depende de... Tienes la fábrica en un sitio y no tienen que ir recorriendo las obras. La ergonomía, la temperatura de confort, al final tiene muchas ventajas el trabajar en una industria versus trabajar en otro lado. No, nosotros siempre hablamos mucho de la parte de FP Dual, donde al final tengas una formación que sea teórica y práctica y todas las fábricas podamos acoger, como hacen por ejemplo en Alemania, a personas que desde el primer año están trabajando, están aprendiendo y están cobrando, ¿no? Y entonces tú, cuando en alemán les dices, ya, pero tú tienes a esa persona 3 años formándose y ahora se va. Dice, no pasa nada, 10 kilómetros ahí hay una fábrica que tiene otras 10 personas, 20 kilómetros más allá es otra, y el que viene por el que se va. Y crean una red, un tejido industrial y de aprendizaje, donde la gente tiene un plan de carrera y, hombre, si llegásemos al nivel de Alemania, donde los carpinteros llevan su uniforme y están orgullosos de ser carpinteros, y pues sería pues ese sentimiento también de decir, oye, yo tengo una profesión, tengo un plan de carrera y atraer el talento de esa manera, ¿no? Yo creo un tema que creo para los liderazgos, los máximos directivos, y me estoy poniendo en primera persona, yo creo que hemos de ser muy conscientes de que salimos de nuestra zona de confort drásticamente, que estamos tomando riesgos económicos, industriales, sin la capacitación industrial o sin un ADN industrial de fondo, y nos tenemos que rodear de talento directivo. Tiene que llegar hasta el primero, pero necesitamos talento directivo de nuestra plena confianza, porque yo estoy hoy en muchas reuniones que pongo cara de entender y no entiendo una paja, la verdad de la buena, ¿vale? Y pongo cara de tal y al final tengo que tomar la decisión y porque le miro los ojos al tipo y digo, me fío de él, no he entendido nada. Y salimos de esa zona de confort y tenemos el liderazgo suficiente y la modestia suficiente para entender que si la hacemos nosotros en primera persona las decisiones de industrialización, va a ser un desastre. Va a ser un desastre. O esto no va a pasar. Y eso yo creo que está en los directivos, porque ese, para mí, es el reto. Los directivos que no están en zona de confort no toman decisiones de industrialización porque no les da la gana, porque no entienden. Y si eso pasa, no va a pasar esto. Entonces tenemos que tener esa fortaleza, esa modestia y esa visión para que esto pase. Gracias. El cronómetro es un gran maestro. Hemos llegado al final de nuestra presentación. Además, Laura viene justamente por este tema para hablar de captación en nuestro sector y sensibilización de, como veréis, es una propuesta extraordinaria, no voy a desvelar. Vamos a darle ese tiempo. Yo me quedo con algunos aspectos que me gustaría simplemente sintetizar. Uno, ¿esto va en serio? Esto es probablemente una apuesta estratégica muy solvente que tiene y no hay muchas más que para el futuro de nuestro sector, aspecto 1. 2, esto es un cambio de paradigma, esto no son baños ni fachadas, esto es el cambio de cadena de valor desde el inicio, pensado el modelo clásico, cambiando tradicional desde proyectos, ¿no? Y fundamental, vosotros que sois pioneros estáis, y yo supongo que por la rentabilidad futura, evidentemente, de ser esos pioneros, ¿no? Así que muchas gracias por vuestra experiencia y por compartirla con nosotros. Muchas gracias.